Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de paz. Buenos días. Que Dios me los siga iluminando. Bueno, quién sabe cuándo subimos este video. Tal vez confiemos que hoy se alcance, pero ha sido complicado subirlo, ¿verdad, mi amor? Bastante difícil. Pero bueno, de todas formas, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios nos da una palabra nueva, Dios siempre nos alimenta, nos nutre con su amor maravilloso. Entonces, hoy que esa palabra sea viva en tu corazón, en nuestro corazón, y que podamos ser esos verdaderos misioneros del amor de Dios. Misioneros del amor de Dios. ¿Qué te parece ese concepto? Interesante. ¿Tú eres misionero del amor de Dios? ¿Sí? ¿Eres misionero? Pues que se te note. Al menos con la alegría, al menos siendo agradecido con las cosas que el Señor te da. Invocamos la Santísima Trinidad, ¿les parece? Para que este momento sea de mucha edificación. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para ser misionero del amor, papá, necesitamos del amor. Y el amor eres tú. Por eso, danos de tu amor, Padre Santo. Danos de tu amor para que tu palabra sea viva y eficaz y llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, Papito Dios del cielo. Para que seamos esos verdaderos testimonios de ti, necesitamos de tu amor. Solamente que a veces no lo permitimos, porque tú siempre estás allí dispuesto a darnos ese amor. Danos de tu amor, Padre. Rompe esas estructuras que tenemos en la mente, en nuestro corazón, para que podamos estar en ti plenamente. Estar en ti plenamente, Padre. Porque si no estamos en ti, no vamos a saber amar y ser esos mensajeros, esos misioneros de tu amor. Gracias por tu palabra. Sé que hoy tu palabra, como todos los días, nos va a edificar. Mucho nos va a edificar. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, ¿qué palabra tenemos hoy? Bueno, seguimos con el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18. Vamos del versículo 35 al 43. Esa lucecita no es que esté contando un cuento raro en la noche. No, esto es una palabra viva. Sí, porque los niños cuando van en las fogatas se colocan una luz en la cara. Ya. ¿Sabías? No. Cuando se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando lo tuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: recóbrala. Por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios, y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por tu palabra viva. Esa luz que colocó mi esposa, les compartía que en ocasiones, en las noches, cuando los niños se reúnen a hacer fogatas, se colocan una luz en la cara y empiezan a contar cuentos de espanto. Esto no es un cuento de espanto, esto es una realidad. ¿Sí? Porque ustedes veían la lucecita del reflejo de la luz de Mónica. Mónica decía que no sé si había visto eso, porque a veces lo hacíamos así, colocan una linterna aquí y empieza como a asustar. Esto no es un cuento para asustar, esto es un cuento para traer vida. Esto es un cuento para traer, no es ni cuento, esto es una realidad. Esto es una verdadera palabra viva. Esta es una palabra hermosa, porque Dios nos está ahí mostrando que si tú pones de tu parte, que si tú eres osado, que si tú eres arriesgado, que si tú eres esa persona que dice: yo quiero hacer las cosas, yo quiero buscar de Dios, lo haces sin darte pena, sino que lo haces.
Fíjate cómo Bartimeo hace algo tan hermoso. Pregunta qué le está pasando, porque está ciego. Pregunta, ¿sí? Primero indaga qué está sucediendo. Y le dicen, es Jesús de Nazaret. Y automáticamente, eso sí no se pone a esperar, ¿será que me hará un milagrito? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes pueden de pronto ir allá y decirles que se me hace el milagrito? ¿O me da una cita a ver si él me puede atender? Se lanza y empieza a gritar a todo pulmón. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Esa frase es tan impactante que inclusive la iglesia ortodoxa, que son nuestros hermanos y que estamos, gracias a Dios, nos volvimos a unir, ¿sí? El Papa Francisco pues hizo una actitud muy bonita que fue otra vez volvernos a unir con la iglesia ortodoxa porque somos hermanos. Y curiosamente hay un libro que te lo recomiendo que lo leas, se llama El Peregrino Ruso. Míralo, es muy bonito. El Peregrino Ruso es un libro que habla de un hombre que es de la vida real, es anónima la historia, sí, porque el que lo escribió no colocó su nombre, pero él tienen como fundamento esa frase de Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión, Señor. Señor, ten compasión de mí. Es bien interesante porque cuando él la grita, la empieza a decir, todo el mundo lo quiere callar. Porque eso generalmente pasa. Él no tuvo miedo. Primero escuchó, buscó, averiguó dónde está el Señor. Preguntó quién es Él. O sea, la pregunta como es de linda porque la pregunta le despierta a él el conocer al Señor. Se preguntó. Y luego, ¿qué actitud asumió Bartimeo? Bartimeo simplemente se lanzó cuando supo que era el Dios de milagros. Ese precioso Dios hermoso. Nuestro único Dios verdadero, al cual le pertenecemos. Y simplemente lo que hizo fue ir y buscar su milagro. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y empezaron a criticarlo, empezaron a rechazarlo. Cállese, cállese, cállese. Y él decía, Señor, hijo de David, porque él quería su milagro, empecinado en su milagro. Acuérdate cuando mi Jesús pone comparaciones incluso con cosas del mundo. Las pone. ¿Para qué las pone? Para que nosotros seamos persistentes, insistentes. No sé si ese video lo pudimos subir, pero maravilloso como cuando nosotros somos como esa mujer que va donde ese abogado o ese juez que es del mundo, pero si somos insistentes, mira lo que el Señor nos dice, obtenemos ese milagro. Insistentes es que el mundo siempre te va a querer meter en el fango, te va a querer hundir. Si tú quieres flotar, él te lanza para abajo, no te quiere dejar subir. Y esa es la actitud de Bartimeo que a mí me fascina. Y el Señor hace el milagro. Qué precioso, hace el milagro. ¿Por qué? Porque escucha a esa persona, está pendiente de esa persona. ¿Cuántas personas no estarían hablando? Los judíos de por sí en ese tiempo era bien particular, no sé ahora, pero en ese tiempo como que alguien decía algo y todos empezaban a hablar, y todos como querer prevalecer sobre los demás. Y Bartimeo grita y grita y grita y grita hasta que obtiene su milagro. Qué precioso tener esa insistencia, esa persistencia, tener esa actitud tan hermosa de buscar el milagro. Mira, Rafa, que este es un pasaje bien hermoso, porque uno puede mirar muchas cosas ahí, ¿no? O sea, ese Bartimeo, y yo decía, ¿por qué? O sea, listo, sí, estaba sin vista. O sea, cuando uno no tiene visión en la vida, definitivamente no sabe para dónde va, le toca quedarse estacionado. Realmente uno no avanza cuando uno no tiene visión, ¿no? Es una persona que básicamente depende de los demás, ¿sí? De que los otros digan. Imagínate, los otros sabían qué era lo que estaba sucediendo. Él sin visión no sabía ni qué estaba pasando, ni quién estaba pasando, además. Entonces, el no tener visión definitivamente no nos deja avanzar. Cuando una persona no tiene visión, cuando no tiene una proyección hacia una meta, hacia un objetivo, hacia un sueño, está estancada. Realmente da de pronto vueltas y vueltas en el mismo sector,
porque está estancada. Una persona sin sueños no progresa, una persona sin metas no avanza. Entonces, lo primero yo pienso que uno tiene que hacer en la vida es preguntarse, bueno, ¿cuál es la meta de tu vida? ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuál es el objetivo por el cual tú estás viviendo? Para que tú te plantees metas que te alcances. Y no estamos hablando de metas humanas. Realmente, ¿cuál es el objetivo de que tú vivas? Esa es la realidad. ¿Cuál es el objetivo de que tú vivas? ¿Qué será lo que te hace trascender a ti? Lo que va a hacer que tú seas recordado, ¿sí? De alguna manera. Entonces es muy importante que nos demos cuenta si tenemos visión de nuestra vida. ¿Qué está pasando con nosotros? Y este ciego estaba sentado junto al camino. Ojo, no estaba ni en el camino, estaba junto al camino. O sea, era una persona que no iba hacia ningún lado, y lo dice claramente, no iba hacia ningún lado. Tenía que depender de los demás. Y fuera de eso, tenía que ¿cómo es que se dice? Acomodarse, como aceptar lo que los demás le dieran, porque pedía limosnas. Entonces, lo que tú me quieras dar, ¿sí? Entonces, esa es la situación. O sea, él no tenía una visión en su vida, no estaba caminando con los demás, porque como no tenía visión, pues ¿para qué caminar? Te quedas estancado en un sitio. Y fuera de eso, pues dependes de los demás. O sea, que los demás te den lo que a bien ellos quieran y todo, porque tu falta de visión no te lleva a que, no te deja que tú puedas llegar a tener, ¿sí? A conquistar cosas, a alcanzar cosas, ¿no? Simplemente estás limitado en tantas situaciones cuando tú no tienes visión de tu vida. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esta imagen de Bartimeo, de este ciego, para que nosotros nos cuestionemos realmente qué está pasando con nuestra vida. Si nosotros estamos viendo que nuestra vida está estancada, que es como ese mismo círculo vicioso, que estoy dependiendo de mendigar el amor de mi esposo, de mis hijos, si solamente estoy en ese círculo, entonces quiere decir que no estás teniendo visión en tu vida, que no tienes un objetivo de vida, que estás dependiendo del amor de los demás, que no estás caminando, estás simplemente sentado, estancado junto al camino. Y los demás hacen lo que ellos quieran. Puede ser que ellos tengan una meta y estén siguiendo a Jesús, puede ser que estén siguiendo a otra persona, pero y a lo mejor por el camino equivocado, pero como tú estás junto al camino, no puedes influir, no puedes afectar, no puedes hacer nada para que los demás de pronto digan, no, este no es el camino, voy por el otro camino. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que la ceguera, especialmente la ceguera espiritual, nos hace estar estancados, nos hace estar allí como sin un objetivo, ¿sí? Así quietos, muertos, o sea, desgastándonos por estar en un punto y ya, no más. O sea, adquiriendo enfermedades, porque cuando el cuerpo pues no se utiliza, se atrofia, pues es lógico, ¿no? Adquiriendo enfermedades, viviendo de tristezas, de amarguras, de aburrimientos, de queja, de negativismo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el no tener visión, el no tener una meta de vida, el no estar caminando. Pero a mí lo que me dejan pensando es, estas personas caminaban, o sea, porque Jesús iba por el camino. Acordémonos quién es Jesús, es el camino. Ellos caminaban, o sea, iban hacia algún sitio, hacia donde estaba Jesús. Ellos caminaban. Cuando nuestros objetivos solamente son materiales, nosotros no caminamos, porque el camino es Jesús.
Entonces, cuando nuestro objetivo es realmente espiritual, es crecer. Realmente yo camino en mi vida. Es curioso cómo el Espíritu Santo nos da motivos para existir, nos da un objetivo de vida, nos hace que nosotros hagamos una misión de nuestra vida. Cuando tú no tienes a Dios como objetivo, tú no caminas, tú crees caminar, porque ese es el engaño que el mal te tiene. Tú crees caminar, pero no tienes un objetivo de vida, entonces estás dando vueltas y vueltas y vueltas y te chocas con una cosa y te chocas con la otra, pero sigues en el mismo punto, no avanzas, no retrocedes, estás quieto, ni siquiera subes, ni siquiera bajas, estás estacionado. Por eso a mí me deja pensando cuando Jesús le dice, ¿y tú qué quieres? Si Jesús sabe qué es lo que quiere, si Jesús conoce todos nuestros intereses, ¿por qué Jesús pregunta, ¿y tú qué quieres? Entonces te está diciendo en este momento, ¿tú qué quieres? Si tú no te mueves de ahí, si tú no empiezas a caminar, ¿tú qué quieres? O sea, eso es la pregunta que te está diciendo. Estás ahí mendigándole el amor a tu esposo, a tus hijos, y te dice, ¿tú qué quieres? Si no te has querido mover, ¿tú qué quieres si no estás haciendo nada? ¿Tú qué quieres si no tienes una meta? ¿Tú qué quieres? ¿Qué pretendes alcanzar si estás ahí sin querer abrir tus ojos para mirar la verdad? ¿Tú qué quieres? Es la pregunta, ¿o no, Rafa? Y la pregunta nos la hace constantemente el Señor. Fíjate, tan precioso que esa misma pregunta es tan hermosa que de una u otra forma se la hace también a ese enfermo que lleva más de 30 años allí esperando un milagro, ¿sí? Y pregunta, ¿cómo es mi Jesús de lindo? ¿Qué pregunta? Porque mi Jesús sabe lo que está, Él sabe que es ciego, Él sabe que tiene el milagro, Él sabe que puede perfectamente sanar a ese ciego, porque perfectamente el ciego le pudo haber dicho, Señor, sana a todos los que están aquí alrededor mío, le pudo haber dicho, Señor, yo quiero ser tu discípulo, perfectamente le pudo haber dicho, ¿sí? Y el Señor le pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Qué anhelas tú? Igual que es el de Siloé, ¿no? Le dice, ¿quieres que te sane? Le pregunta. ¿Y por qué pregunta? Porque para mi Jesús, por el libre albedrío, es lo que tú quieres. Igual que los leprosos. Señor, maestro, le dijeron, ten compasión de mí. Maestro, sánanos. Ok, ¿se lo pidieron? Son sanos. Pero ¿tú qué quieres? Fíjate lo interesante, ¿no? Igual que cuando bajan a ese hombre paralítico por el techo los amigos, ¿no? Y el Señor sabe qué es lo importante para ti, pero a ti te pregunta para que tú tomes conciencia de lo que realmente es fundamental y no necesario. Sí, lo necesario, tomar Coca-Cola y comer hamburguesa. Eso es necesario para los que son adictos a la Coca-Cola y a la hamburguesita, ¿sí? A la comida chatarra. Eso es necesario para ellos. Fundamental tomar agua y comer alimento. Eso es fundamental, porque si no lo tomes, no la tomas, si no lo comes, pues te mueres. Eso es fundamental. Necesario, ¿qué es lo que quieres? Un milagro puede ser necesario. Bartimeo solamente recibe su milagro, ¿será? O Bartimeo transforma su corazón y transforma su vida. ¿Qué es lo fundamental? ¿Tú qué quieres? Qué pregunta tan linda, ¿no? Y el Señor, ¿cómo pregunta? Como les compartía, esto no es ningún cuento. Esta es una historia real. Entonces, Dios, mi Jesús, hoy te está diciendo, dime tú qué es lo que deseas y con gusto te lo doy. O como los leprosos, te pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Simplemente un milagro o una conversión? Acuérdate lo que le dijo a ese hombre paralítico. Es mejorar. Todos los que estaban alrededor, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú quieres o tu salvación? ¿Qué es más importante? Y en los leprosos, solamente de todos recibieron el milagro, pero uno solamente escogió la mejor parte. Como María cuando estaba al pie de mi Jesús, escuchando. Y Marta, con sus afanes. ¿Tú qué quieres, Marta?
¿Quieres que simplemente vayan a preparar el alimento? ¿Eso es lo que quieres? Por favor, ve a uno de los discípulos y prepara el alimento. ¿Eso es lo que quieres tú? ¿Sí? Porque María escogió la mejor parte. ¿Tú qué quieres en la vida? Como veletas, ¿no? Andando sin ton ni son. ¿Solamente un milagro o quieres algo más? La conversión y la salvación de tu vida. El milagro viene por añadidura. El Señor te lo da automáticamente. Más allá del milagro está la salvación. ¿Sí? Qué precioso lo de Bartimeo, porque nos demuestra que no solamente es recibir también un milagro, mi amor, sino también es seguir al Señor con base en el milagro que recibimos. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que más priorizas tú en tu vida? ¿Qué es lo que tienes tú como número uno en tu vida? ¿Qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Ay, qué pregunta tan linda!, ¿no? Sáname, Señor. ¿Ok? ¿Eso quieres? Listo, te lo doy. ¿Y para qué sirve tu vida? Mira, qué interesante. Esa pregunta es súper importante. ¿Me permite la luz, por favor, para contarles un cuento horroroso a ustedes? Les voy a contar un cuento de horror. ¿Sí? Horror. Y el cuento de horror es que ahí, mira, es un cuento de horror, macabro. No, eso dejémoselo más bien a los que no creen. Porque nosotros contamos historias reales de vida eterna. O hay vida eterna o hay muerte eterna. ¿Tú qué quieres? ¿Ah? O la muerte eterna. Oh. O la vida eterna. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Oh. Espectacular. Genial. O la muerte eterna. O la vida eterna. O la luz o la oscuridad. No hay vuelta de hoja. ¿Tú qué quieres? Dios te bendiga. Tengas un día espectacular. Oye, me gustó el jueguito de que tú qué quieres.